9:08 y justo esta noche nos encontramos con el diputado de la bancada oficialista Daniel Vargas, así como con el abogado constitucionalista Fabián Bolio, para poder conversar y entender las situaciones en torno a la decisión de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, a petición del Tribunal Supremo de Elecciones por presuntos casos de beligerancia política. Un saludo a ambos e iniciamos de inmediato. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para algunos con vacíos constitucionales o interpretaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, la realidad es que la Asamblea Legislativa vuelve a tener en sus manos la decisión de levantarle la inmunidad por primera vez al presidente de la República, Rodrigo Chávez. Don Daniel, ¿considera usted correcto el proceso pese a los sustentos mostrados por el Tribunal Supremo de Elecciones? En definitiva, no. Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones excede sus competencias. Cabría interpretación en cuestiones administrativo-electorales, que ahí tiene total libertad para actuar. Sin embargo, cuando hay competencia entre poderes o quiere arrogarse una capacidad de juzgamiento en este tipo de cosas, me parece que se excede, porque en materia de favorecimiento político, de hecho, el artículo 102, en el inciso 5, es tajante y dice hasta dónde puede actuar el tribunal. Y en este momento está excediendo ese mandato constitucional y está yendo mucho más allá de las atribuciones que le han sido conferidas. Ahora, don Fabián, ¿hizo bien el Tribunal Supremo de Elecciones de realizar el proceso de dicha manera? Por ejemplo, también si cuentan en este momento en sus manos con el sustento suficiente. No, es que esto es una comedia de equivocaciones. En primer lugar, la Constitución dice que el Tribunal Supremo de Elecciones no legisla, y ya lo ha reiterado la Sala Constitucional. Puede emitir resoluciones, puede resolver casos concretos, pero en ningún caso puede modificar ni la Constitución política ni las leyes. Lo dice el artículo 9, cada poder está dividido y no puede delegar sus competencias. En segundo lugar, si esta regla ya está establecida, que no puede legislar, no podía el tribunal haberse autoatribuido la competencia de sancionar o destituir al presidente de la República, porque, como lo decía el diputado Vargas, la Constitución dice que se concretará a trasladar el asunto a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué lo dice? Porque hasta el año 2009 la parcialidad política era delito. Entonces se seguía un único procedimiento como el que acaba de ocurrir. Empieza un proceso ante un tribunal, después llega a la Corte Suprema, lo envía a la Asamblea para que levante el fuero de la protección y después regresaría otra vez a la Corte Suprema de Justicia. Pero como eliminaron la figura de parcialidad política de los delitos electorales, quedó como una falta que no es delito. Entonces, aparentemente había un vacío, en realidad vacío creado por el error de la ley. Entonces el tribunal no podía autoatribuirse ser legislador, cambiar la Constitución y decir, bueno, como hay un vacío, ¿quién lo juzga? Entonces lo juzgo yo. No, eso no lo podía hacer. Lo que tenía que hacer era pedirle a la Asamblea Legislativa una reforma a la Constitución o una reforma a las leyes para que regresara el asunto a la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí estamos ante una un muy grave conflicto constitucional, porque el tribunal, asumiendo funciones que no tiene, está a punto de destituir al presidente de la República. Ahora, ayer informamos que Pilar Cisneros mostró su molestia ante la falta de respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones a su consulta del proceder ante el levantamiento de la inmunidad y con base en cuál artículo lo realizaban. Don Fabián, ¿es correcta esta respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones donde las consultas de carácter electoral por parte de algún diputado deben pasar previamente por aprobación del directorio legislativo y expuesto en plenario? Bueno, eso podría ser que el tribunal lo entienda así, pero en esa resolución que le contestó a la diputada Pilar Cisneros, hay una frase que define este problema. Dice, nosotros hemos interpretado.
Entonces entendemos que se autoatribuyó la competencia de reformar la Constitución política para decir que como ya no es delito, es algo menor que un delito, es un ilícito no penal, entonces le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Es todavía peor, pero lo volvió a reiterar en esta resolución. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted, don Daniel, que no se pueda establecer este tipo de solicitud directa con el Tribunal Supremo de Elecciones o en ocasiones puede faltar este tipo de conocimiento del reglamento de la Asamblea Legislativa y los hace dar pasos en falso? Me parece que cualquier ciudadano debería estar en la facultad también de plantear cuestionamientos al proceder del Tribunal Supremo de Elecciones o a la forma en que debe operar todo el proceso electoral. Filtrarlo a través de terceros me parece que es inadecuado e improcedente. Ahora, hay una nueva comisión que es creada, don Daniel, y nuevamente usted es el encargado de representar al oficialismo y luchar por ganar en ese 2 contra 1 para que el expediente, no avance. ¿Considera que es mucha responsabilidad y que realizará distinto en esta ocasión para evitar que la discusión pase al plenario o considera que el resultado será el mismo? Bueno, en primer lugar, aunque la fracción ha demostrado interés en que sea yo quien lo represente, deberá someterse a la votación por parte del plenario y será la decisión del plenario quien determine cuáles son los 3 diputados que integrarán o integraremos dicha comisión. Esperaría estar allí, es un reto enorme, creo yo, como fue la primera ocasión en que atendimos este proceso y se elige a este servidor, pues estaré encantado también de poder aportar lo que de mi esfuerzo pueda aportar en el mismo. Don Fabián, al final, ¿qué alcance tienen estas comisiones si se logra determinar un 2 contra 1 que casi es asegurado que la oposición apruebe y al final la votación del plenario sea inminente? ¿No es extender de más el tiempo o el propio directorio podría determinar la discusión en plenario directamente? Sí, en realidad se sabe, es una crónica de una muerte anunciada, se sabe lo que va a pasar. La mayoría del directorio legislativo elegirá a 3 personas, o de los diputados elegirán a 3 personas que van a estar inclinadas a votar por el levantamiento del fuero de inmunidad del presidente y pasará al plenario. Y en el plenario tendrá que volver a presentarse esta discusión. Pero me parece que los diputados podrían reiterar, como lo hicieron hoy, una moción para que la Asamblea Legislativa declare que es incompetente para conocer estos casos en particular, porque el Tribunal Supremo de Elecciones es incompetente para sancionar al presidente de la República. Es decir, ¿por qué yo, Asamblea Legislativa, voy a aprobar el levantamiento de la inmunidad y enviársela al Tribunal Supremo de Elecciones, que no es competente porque sobrepasó la Constitución política del propio tribunal? Ese podría ser un primer paso, pero si no, se producirá un voto en el plenario que puede ser similar al anterior y al no levantarse la inmunidad de jurisdicción del presidente, el asunto terminaría allí. Ahora también, don Daniel, se habla de limitar el tiempo de exposición del presidente a 30 minutos en caso de que asista a la audiencia. ¿Lo considera poco y curioso justamente que sea únicamente este cambio en relación con la anterior comisión? Mire, yo no sé de quién fue la iniciativa, me parece totalmente improcedente. La vez pasada no había limitación en el tiempo, el presidente pudo hacer una explicación extensa del tema, el abogado también, el abogado del presidente, y todo fluyó con normalidad. No sé de verdad de quién fue la ocurrencia de limitarlo a 30 minutos, pero por dicha fue retirado esa limitación de la resolución final. Al igual que a solicitud de nuestra fracción, se logró incorporar un artículo que le permite al señor presidente y a su abogado asistir a todas las sesiones de la comisión que sean necesarias. Antes solamente estaba dispuesto para que fuese a una sesión, lo cual también limita su capacidad de defensa. Creo que ese par de correcciones son de mucha relevancia para el proceso que tenemos delante.
Don Fabián, ¿existe algún tipo de diferencia en esta conformación de comisión? ¿Se podría realizar, por ejemplo, algún otro de proceso más viable o veloz para la toma de decisiones? No existe. En realidad tendrían que, como lo establece el reglamento de la Asamblea, tendría que primero nombrar esta comisión que hace un dictamen sobre las acusaciones que envió el tribunal. Pero ahí voy a hacer otra observación. El tribunal había creado lo que ya se llamaría un tribunal de primera instancia por un reglamento espurio, creando un primer tribunal supremo de elecciones. Es decir, que primero este tribunal conoció este asunto, y en la resolución que envía a la Asamblea Legislativa ni siquiera valoró las 10 denuncias que ellos mismos dicen fueron ocasionadas por hechos en días diferentes y por temas diferentes. Debieron haber motivado esa resolución, porque ahora le llegó a la Asamblea Legislativa el expediente completo sin una separación de qué ocurrió, en qué día, ¿verdad? Circunstancias, de modo, tiempo y lugar, cuál fue la frase, cuál fue la expresión que usó el presidente, y si eso calificaba como parcialidad política. Pero no, lo enviaron en bulto este tribunal, que además no debería existir. Entonces es muy grave que ahora la Asamblea Legislativa, sin tener esa valoración, tenga que empezar a disectar cada uno de los casos, que son 10, los tiene que ver por separados, y no es un solo voto. Ese es otro punto. Van a tener que producir 10 votos en la Asamblea Legislativa, porque son 10 denuncias diferentes. Don Daniel, conforme ha pasado el tiempo, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha ido también generando esa narrativa política de que quien no piensa similar a él es enemigo directo. De hecho, para algunos casos más claros, en otros no tanto, es el Tribunal Supremo de Elecciones entonces la pregunta, enemigo del Poder Ejecutivo por buscar poner estas limitaciones e informar de casos de beligerancia. Mire, yo no diría que el presidente tiene esa narrativa. De hecho, incluso dentro de nuestra fracción a veces hemos diferido sobre temas y no por eso somos enemigos políticos, ni mucho menos. El presidente es una persona capaz de aceptar que quienes forman un equipo con él, incluso tengan puntos de no encuentro para efectos de llegar a puntos para proseguir con los temas. Si está en desacuerdo con el actuar de la Corte Suprema de Justicia en muchos temas o lo está con el tribunal, está dentro de todo su derecho de emitir las apreciaciones que considere pertinentes cuando considere que el tribunal o la Corte se han equivocado. Y a mí me parece a todas luces que en esta ocasión el tribunal se equivoca en muchas líneas. Vea usted que también el artículo 121.9 de la Constitución, inciso 9, establece que las denuncias deben presentarlas a los partidos. Y aquí hubo 3 diputaciones que presentan unilateralmente denuncias y el tribunal las acoge. Entonces ni siquiera están atendiendo eso, en primer lugar. Crea órganos, como bien lo dice don Fabián, donde no tiene la autoridad para crear órganos. Y es una falacia que mejora desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el acceso a la justicia, porque no es cierto. Está dentro de una misma organización 2 instancias que no se van a contradecir, jamás se podrían contradecir, porque una son los jefes de la otra. Entonces eso no va a ocurrir. Luego, ignora, por ejemplo, lo que está establecido en el 102.5 constitucional, que es una limitación expresa. Ahí no hay margen de interpretación de nada. E ignora también el artículo 11 constitucional de las cosas que podemos y no podemos hacer los servidores públicos. Y aquí ellos están atribuyendo cosas de manera peligrosa. Para ellos están atribuyéndose cosas de manera peligrosa desde la presidencia de la Asamblea Legislativa y están poniendo en riesgo todo el sistema democrático nacional, me parece, innecesariamente, por una previsión o una no previsión anticipada de hacer reformas constitucionales, si así lo tenían a bien, o la promulgación de un código electoral que más viene a limitarle la posibilidad de actuación cuando se presenten delitos que antes eran tipificados y ahora no. Entonces, me parece que hay una cadena de errores, como bien lo señala don Fabián, que desgraciadamente nos tienen en esta encrucijada terrible. Y un último punto, tal vez antes de cederle la palabra. La discusión que se presenta en el acta 76, que menciona también la diputada Álvarez,
me parece que está bien respaldada en el artículo 102 constitucional, porque ahí se establecen las formas en que el tribunal puede actuar sobre los empleados públicos en general. Pero hace una salvedad porque sabe la importancia que tienen los cargos que tiene que diferenciar en la aplicación de la ley, que son el presidente, vicepresidente, contralores, ministros y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No es la misma actuación sobre ellos que sobre el resto de servidores públicos. Por eso cuida a través de la inmunidad que estos servidores puedan seguir ejecutando su función hasta que termine su proceso o su periodo de elección. Don Daniel, siendo así, ¿es el único enemigo del gobierno que ha encontrado respaldo de la gente? Vemos publicaciones diciendo yo sí creo en el Tribunal Supremo de Elecciones, poniendo un debate directo sobre la credibilidad de Casa Presidencial versus Tribunal Supremo de Elecciones, a diferencia de lo que ha pasado con el fiscal general o la Contralora de la República. Mire, yo no sé de dónde salen los carteles de yo sí creo en el tribunal y yo no creo en el tribunal, pero eso es del mismo pueblo, porque están sintiendo que una institución que durante décadas le ha respaldado, le ha dado la confianza necesaria para creer en el proceso electoral, hoy se desvía. Yo creo que la confianza en el proceso no ha sido tocada, no ha sido dañada hasta este momento, pero se desvía en su actuación a zonas peligrosas que han minado la confianza que tiene el costarricense en él. Y es natural que el costarricense reaccione a través de este tipo de signos. Don Fabián, el Tribunal Supremo de Elecciones informa al Poder Ejecutivo sobre situaciones en las que no podrá incurrir para evitar temas de beligerancia política. ¿Esto puede ser considerado una posible mordaza o es una advertencia de lo que se puede o no hacer en campaña electoral? Sí lo es, sí es una mordaza, porque vea usted que hasta ahora, hasta hace un mes, el tribunal había dicho que cuando la ley dice no puede hacer el gobierno publicidad, se entendía pauta, publicidad pagada. En el medio de ustedes lo llaman pauta. Pero de repente, sin un caso, emitió una resolución salida del aire por la que extendió la prohibición a la simple información. Y resulta que el artículo 11 de la Constitución fue modificado en el año 2000 en contra de lo que decía el Código electoral para incluir la obligación de rendir cuentas. Y el tribunal ni siquiera citó el artículo 11 de la Constitución en esa resolución. Entonces ahora chocan dos reglas. Una inventada por el tribunal que dice que si el Poder Ejecutivo informa en sus redes, en sus páginas, de sus labores, incurre en el delito de parcialidad política. Y la Constitución que dice que es obligación rendir cuentas. ¿Cómo es posible que el tribunal de nuevo haya legislado, modificó el Código Electoral y modificó la Constitución? Por eso me parece que si lo quieren llamar así, una ley mordaza, porque, repito, la Constitución obliga a rendir cuentas y el tribunal dice, no, usted no puede hacerlo. No quisiera que se nos vaya el tiempo sin antes hacerle esta pregunta a ambos. ¿Es necesaria una reforma electoral donde no quede ningún tipo de duda sobre temas de beligerancia? Con la actual legislación el tema puede ser sumamente ambiguo. ¿Qué piensan ambos? Indudablemente, me parece que el tribunal, nuevamente, no puede atribuirse competencias que la Constitución no le ha dado. Si piensa que la Constitución debe ser modificada para tener esas competencias, que lo someta a la Asamblea Legislativa para que sean 38 diputados los que decidan si procede o no procede la reforma. Antes de eso no puede atribuirse competencias. Y el Código Electoral, desafortunadamente, porque hasta ahora se está presentando el caso, deja fisuras enormes o ambivalencias enormes, contradicciones enormes con lo que está claramente establecido en la Constitución. Entonces sí, me parece que tiene que revisarse el Código Electoral para que se adecúe correctamente a lo que está dicho en la Constitución, que es la mamá del marco normativo costarricense. Esa es la guía central de lo que debemos y no debemos y podemos hacer los costarricenses en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que
reformar la Constitución e impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones legisle, que no puede modificar la Constitución, no puede interpretar nada en este sentido, no puede modificar las leyes y va a haber que modificar el Código Electoral también para definir claramente las competencias, excluir al Tribunal Supremo de Elecciones de las sanciones contra el presidente y los ministros y mantenerlo, el tribunal, en el campo del cuidado de las elecciones, donde lo han hecho de manera brillante desde el año 49, porque nuestras elecciones todas han sido limpias y democráticas. Pero sí necesitamos una delimitación radical de las competencias del tribunal respecto de la Asamblea y de la Sala Constitucional. Bueno, finalmente me gustaría solicitarles a ambos un cierre con respecto a este tema y de lo que se puede esperar ya en los próximos días con respecto a esta situación que nos ha ocupado no solamente los medios de comunicación, sino también que debe ser de interés social. Bueno, yo lo que le pediría al Tribunal Supremo de Elecciones es que no transgreda lo que constitucionalmente le ha sido permitido. De manera que la credibilidad que tiene el pueblo costarricense, que no ha perdido, es una credibilidad sólida en el tribunal, no se vea minada por ninguna razón. Como dice don Fabián, el tribunal es un ejecutor de lo que la Constitución y las leyes le permiten, no es un creador de legislación a través de interpretaciones. Nosotros, como costarricenses, el 129 constitucional nos manda a conocer el marco de leyes y el marco constitucional para efectos de podernos conducir como ciudadanos costarricenses, ¿verdad? Y no puede ser que ahora requiramos de interpretaciones para efectos de saber qué es lo que dice la Constitución cuando está claramente establecido ahí qué es lo que dice. Entonces, mi invitación es al tribunal a mantenerse en una posición neutral, además de cuidado del proceso electoral, y no tratar de convertirse en un juez de instancias, o una instancia judicial, perdón, que determine relaciones entre poderes, que ahí sí estaríamos en una posición muy compleja, muy peligrosa, que no le conviene a la democracia costarricense en nada. Sí, yo le pediría al Tribunal Supremo de Elecciones que revoque sus decisiones por las que ha legislado en contra de la Constitución y se mantenga en el campo electoral, que repito, lo ha hecho de una manera sólida y brillante, incuestionable, para permitir que este tipo de procedimientos sigan el curso normal y que no haya creado esta crisis constitucional tan grande que equivale a un golpe de Estado institucional. Perfecto, don Daniel, don Fabián, a ambos muchísimas gracias por su tiempo y por visitarnos en Telediario Edición Estelar. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted.